Bien, chicos, pues en este vídeo vamos a hablar sobre los factores integrantes y esto está totalmente relacionado con las ecuaciones exactas. Os cuento cuál es la definición de factor integrante. Dada una EDO de primer orden que no sea exacta, pero que tenga esta forma, que sea una función p que depende de x e y más una función q por y' igual a 0, se dice que una función mu que va de R2 en R es de clase C1 es un factor integrante de esta ecuación, de la ecuación 1, si verifica lo siguiente, y es que al multiplicar esa función mu por nuestra ecuación original, por p, y al multiplicar mu por q de x y prima, se convierte en una EDO que ya es exacta, o lo que es lo mismo. Por el teorema de caracterización de las EDOs exactas, lo que se tiene que verificar es que la parcial con respecto a y de mu por p va a ser igual a la parcial con respecto a x de mu por q. Entonces, en este caso estamos ante un factor integrante. Repito muy brevemente, si yo tengo una función que al multiplicarla por mi EDO original hace que se convierta en exacta, entonces esa función es un factor integrante. Ahora la pregunta es, perfecto, está claro que si yo tengo un factor integrante, si me lo dan y no tengo la solución de mi ecuación, yo la voy a poder calcular porque multiplico mi factor integrante por mi ecuación y obtengo una exacta que ya sé resolver y para resolverla recordad que simplemente tenemos que calcular la función potencial e igualarla a c. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no me dan el factor integrante en el ejercicio y lo tengo que calcular yo para una ecuación que no sea exacta? ¿Qué técnicas puedo seguir para calcular ese factor integrante? Bien, pues os voy a explicar muy brevemente dos casos particulares, ya que obtener el factor integrante no siempre va a ser sencillo. De hecho, a veces es una tarea bastante complicada. Luego, lo mejor es que veamos dos casos particulares que se repiten en multitud de ocasiones y sobre todo en el nivel de esta asignatura, que creemos que son bastante útiles. Entonces, las fórmulas son las siguientes. Si vuestra EDO no es exacta, por supuesto, cuando calculéis parcial de b con respecto a y menos parcial de q con respecto a x, eso es distinto de 0. Si esa cantidad la dividís por q y eso sale una función que solo depende de la variable x, entonces podéis tomar como factor integrante mu de x igual a e elevado a integral de f de x. Por otra parte, si lo que hacéis es, cuando hacéis esta resta parcial de p con respecto a y menos parcial de q con respecto a x, si al dividir, por ejemplo, entre q os sale algo que depende de x e y, el primer caso nos vale y por tanto lo que podéis hacer es, como segunda alternativa, dividir esta cantidad entre p. Si en este caso esa cantidad os da algo que depende solo de y, a esa función la vamos a llamar menos g de y y podéis tomar como factor integrante el siguiente, que será mu de y, el factor integrante en este caso solo va a depender de y viene dado como la exponencial e elevado a la integral de g de y. Bien, como os digo, estos dos casos particulares pues son muy comunes y bueno, pues muchas veces preguntamos cosas de este tipo. Entonces yo creo que esto ya está claro, cómo resolvemos una EDO que no sea exacta usando la técnica del factor integrante, que por cierto os quiero incidir en que cualquier ecuación de primer orden se puede resolver utilizando la técnica del factor integrante. Lo único que pasa es que, como os decía, en multitud de ocasiones el factor integrante no va a ser sencillo, pero bueno, siempre podéis probar por si acaso os funciona alguno de estos dos casos particulares. Bien, en cualquier caso, ¿cómo resuelvo una EDO que no sea exacta usando factor integrante? En primer lugar, tenemos que obtener el factor integrante para la EDO utilizando estas dos pequeñas formulillas que acabamos de ver. Segundo, una vez que tengo mi factor integrante, multiplico la EDO por ese factor integrante y la transformo en una exacta. De modo que para esa nueva ecuación diferencial que ya es exacta, si la quiero resolver, lo único que tengo que hacer es calcular su función potencial e igualarla a cero. Esos son los pasos a seguir. Os pongo un par de ejemplos sencillos sobre cálculo de factor integrante, que además están recogidos en los apuntes de Tomás. En primer lugar, ¿cómo vamos a obtener el factor integrante de esta EDO? Esta EDO que tenemos aquí
en la que por una parte P va a ser todo esto y Q va a venir definida como todo esto de aquí que va multiplicando a I'. Primera comprobación, vamos a ver que nuestra EDO no es exacta. Para ello calculáis la parcial de P con respecto a I. Podéis echar la cuenta y ver que sale 6i cuadrado menos 4i. Por otra parte, si calculáis la parcial de Q con respecto a X, esto nos queda 3i cuadrado menos 2i. Y por tanto no es exacta ya que estas dos cantidades no son iguales. Si restamos parcial de P respecto de I menos parcial de Q con respecto a X, nos queda 6i cuadrado menos 3i cuadrado, 3i cuadrado, menos 4i menos 2i, pues esto es menos 4 más 2 menos 2i. Perfecto. En este caso, para sacar el factor integrante tenemos que pensar si nos interesa más dividir esta cantidad entre P o entre Q. Si os fijáis, está claro que es más interesante dividir entre Q, porque este término de aquí y este de aquí, en lo único que se diferencian es en que la Q va multiplicada por X. Es decir, que si todo esto lo divido ahora entre Q, lo que me queda es 3i cuadrado menos 2i entre 3xi cuadrado menos 2xi, y si sacáis factor común x en el denominador, veréis que esto es igual a 1 partido por x y eso es una función que depende de x. Así que utilizando el caso particular 1, hemos visto que al hacer esta cuenta nos sale una función que solo depende de x. Luego el factor integrante lo vamos a utilizar, lo vamos a calcular como e elevado a la integral de f de x. En nuestro caso f de x es 1 partido por x, de modo que el factor integrante es e elevado a la integral de 1 partido por x, es decir, e elevado al logaritmo del valor absoluto de x. En cualquier caso, como a mí lo que me interesa ahora mismo es dar un factor integrante lo más sencillo posible, pues puedo ponerlo como e elevado al logaritmo neperiano de x y directamente quitar el valor absoluto, y me da finalmente que nuestro factor integrante es mu de x igual a x. Si queréis, podéis comprobar que la ecuación resultante de multiplicar el factor integrante por la EDO original debe ser una EDO exacta. Y por supuesto podéis intentar resolverla utilizando las técnicas que ya hemos visto para el cálculo de la función potencial. Bien, os muestro un segundo ejemplo que es un pelín más rebuscadillo, pero en cualquier caso se puede hacer perfectamente. No es que sea muy rebuscado, sino que el enunciado tiende a engañar un poco. De nuevo tengo una EDO que no es exacta y nos dice el problema que se sabe que admite un factor integrante de la siguiente forma, que es mu de xi igual a x a la menos 5 por h de i. Bien, ¿qué pasa? Pues que decimos, bueno, pues es que la mu de xi tiene algo que depende de x y algo que depende de y nos puede despistar un poco. En cualquier caso, por definición, lo que nosotros sabemos es que como esto es un factor integrante, cuando se lo multiplicamos a nuestra EDO original, que es esta de aquí, el resultado va a ser una EDO exacta. Si echamos esa cuenta, pues bueno, por una parte tendremos que todo esto de aquí será una primera función y todo esto de aquí pues una segunda función que va multiplicando a i'. De modo que lo que está claro es que esta nueva EDO tiene que ser exacta y que h de i es un factor integrante para la EDO que viene dada de la siguiente manera, que es p de xi más q de xi por i'. Repito, h de i es factor integrante de la ecuación p de xi más q de xi por i' igual a 0. De modo que teniendo en cuenta esto, si yo quiero calcular h de i, que es un factor integrante que solo depende de y, lo que tengo que hacer, ya sabéis, parcial de p con respecto a i menos parcial de q con respecto a x, y como quiero que me salga algo que dependa solo de i, tengo que dividir entre p, utilizando el caso particular 2, ¿de acuerdo? Porque quiero que me salga algo que dependa de i. Realizando esa cuenta, pues podemos ver que finalmente la función que depende de i es esta de aquí, menos 2 partido por i, que la igualo a menos g de i, es decir, que g de i es 2 partido por i, y mi factor integrante, que en este caso lo estamos llamando h de i, es igual a e elevado a la integral de g, es decir, e elevado a la integral de 2 partido por i, esto nos sale la
e elevado a 2 logaritmo de y, que ya sabéis que es lo mismo que e elevado al logaritmo de y cuadrado, y por tanto nuestro factor integrante que buscábamos, esa función h de y, es y al cuadrado. Bien, pues con esto ya tenéis un par de ejemplos de cómo calcular factores integrantes.